Una vez más, hermanos, gracias por la invitación. Le doy gracias a Dios que podemos estar juntos este día. Le voy a pedir su paciencia. Como saben, ya estoy en antibiótico, pero no quería perder la oportunidad de compartir la palabra y estar con ustedes en hoy en día. Y vamos a seguir nuestro estudio en Josué. Si tienen su Biblia, pueden ir a Josué capítulo 2. Y esta semana es una semana importante, ah, una semana donde nuestro Señor Jesucristo entra a Jerusalén. Para muchos se llama Domingo de Ramos. Y como la asamblea de aquí en Iglesia Evangélica de South Houston, aquí en Houston, Texas, como ustedes allá en Chile, como en muchas asambleas, el viernes se va a celebrar la muerte del Señor Jesús, se va a reuniones especiales para la muerte del Señor Jesucristo y la resurrección el domingo. Y quiero esta semana hablar de algo sumamente importante y yo pienso que esta semana es importante el evangelismo porque es una semana importante y eso es donde nos trae el Josué capítulo 2. Josué capítulo 2 es un capítulo evangelístico. No solo vamos a ver cómo se cambia la vida de una mujer, pero también las lecciones que nos da como nosotros como creyentes. Si tienen su Biblia, van a Josué capítulo 2 y quisiera leer este capítulo donde empieza diciendo: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconocer la tierra y a Jerónico. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y lo había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Síguelos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ella por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los morados del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como ha hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me darás una señal segura.
y que salvaréis la vida de mi padre y a mi padre, a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que liberéis nuestra vida de la muerte. Ellos les respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces le hizo descender de una cuerda por la ventana, porque por su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estar escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entramos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana, por lo cual nos descolcaste y ruinaste en tu casa a tu padre, a tu madre y tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza. Sin mano lo tocaré. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella atacó el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieran buscaron todo el camino, pero no se hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y volvieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que le habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayarán delante de nosotros. Hasta ahí la palabra de Dios. Había una vez un hombre tosco que por alguna razón se enamoró de un hermoso vaso que había en la ventana de una tienda. Al final lo compró y lo puso en sobremesa de su habitación. Ahí se convirtió en una forma de juicio sobre su alrededor. Tuvo que limpiar la habitación para hacerle digna del vaso. Las cortinas parecían sucias a su lado. La vieja silla con el material saliéndose del asiento tampoco no le servía. Había que cambiar el papel pintado y la pintura. Poco a poco, toda la habitación se fue transformando. Hermanos, cuando pones a Cristo en la repisa de tu corazón, toda su vida es transformada. Y es ese tipo de transformación que vemos aquí en Josué capítulo 2. En el segundo capítulo libro del Josué, cuando los israelitas estaban a punto de entrar en Canaán y reclamar su tierra prometida, la primera ciudad a la que tendrían que enfrentarse era la gran ciudad de Jericó. Si lograban tomar esa ciudad, podían fácilmente dividir el país en dos y desde ahí conquistar el norte y el sur. Antes de aprender la empresa de derrotar a Jericó, Josué envía espías a la ciudad para conocer el estado del ánimo de la gente y a ver si estaban o no preparados para ir a la guerra. Cuando estos espías entraron en Jericó, fueron a la casa de según versículo 2, a una casa de una ramera. Y la pregunta es: ¿por qué? Bueno, la vista de unos hombres entrando en la casa de una ramera no va a llamar mucha atención. Lo que encontraron cuando entraron a la casa de
debe haber sido un choque para estos dos hombres. Encontraron a una mujer que había sido cambiada por el poder de Dios. Conocieron a Rahab, pero descubrieron que ya no era la mujer que era antes. Para nosotros, Rahab es una imagen del poder del Señor Jesucristo para transformar cualquier vida que venga a Él por fe. Lo que veremos hoy es cómo el Señor toma a los pecadores que ponen su fe en Él y los cambia por su poder y gracia. Pensando en este mensaje y eres salvo, entonces podemos regocijarse en el cambio que Jesús ha hecho en nosotros. Pero si hay alguien escuchando y no es hijo de Dios, entonces permita que el Señor hable a su corazón hoy. Primero vemos su condición espiritual. Vemos que era una ramera, porque nos dice el versículo 2. Estaba comprometida a un estilo de vida perversa por cual vendía su cuerpo a los hombres por dinero. Su vida era depravada y malvada. Hermanos, esta es una imagen de cada persona que está perdida en el pecado. Puede que no seas una ramera, como dice Josué capítulo, versículo 2, pero si nunca has confiado en el Señor Jesucristo como tu Salvador personal, entonces estás perdido en el pecado y hay que nacer de nuevo. Es triste, pero cierto, hermanos, que todos somos pecadores. Si usted está fuera de Cristo, está escuchando, hoy la situación suya es de impotencia y de desesperanza. Si van en su Biblia a Efesios capítulo 2, Pablo aquí nos dice algo interesante. Versículo 1 y 3 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Y este versículo, hermano, muchas veces nosotros como creyentes, el tiempo nos hace olvidar a dónde estamos. Según Pablo, estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y versículo 2 nos dice, los cuales tuviste en otro tiempo. Hermanos, nosotros, aunque tengamos 10, 20, 30 años como creyente, nunca nos podemos olvidar a dónde Dios nos sacó. Porque en otro tiempo estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y estamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, dice el del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice el versículo 3, Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, no deje que el tiempo nos haga olvidar de dónde el Señor nos sacó. Y vemos aquí su condición, su condenación espiritual. Ella vivía en una ciudad que estaba destinada a la destrucción. Dios ya había determinado que Jericó iba a caer y ella estaba ahí. Estoy seguro que la gente se sentía muy confiada
y segura detrás de los muros de su ciudad, de su ciudad. Pero Dios ya había dictado sentencia sobre ellos y estaban condenados de la destrucción. Puede que la gente de Jericó no se sentía en gran peligro, pero de todo modo estaban condenados, hermanos, y así es el pecador. Y le tenemos que hacerle entender, la persona perdida puede sentirse segura hoy y no creer que está en peligro. Sin embargo, la Biblia nos dice que los perdidos ya están condenados. Nos dice que están bajo la ira de Dios. Nos dice que su destino final es la eternidad en el infierno, para ser separado para siempre de la presencia de Dios. Ahora observe el versículo 12 en Josué capítulo 2, donde nos dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, los que os habéis hecho a los dos reyes de los amareos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Rahab le dice a los espías que escucharon de lo que pasó en Egipto y de los reyes que han derrotado en el camino. Recuerda, habían pasado 40 años desde que salieron de Egipto. Dios había perdonado la ciudad por esa cantidad de tiempo y todavía tenían varios días más antes de los que llegaran al juicio. Rahab había experimentado la gracia y la paciencia de Dios al darle tiempo para creer en él. Y esto quiero parar un momento, hermanos. Dios tiene gracia con nosotros y es paciente con nosotros. Dios es un Dios de misericordia, de gracia, de perdón, hermanos. Por eso dice la Biblia que Él es justo y fiel para perdonar. Una vez más, una cosa que le quede en la mente. No deje que el tiempo, los 10 años, 20, 30, 40, 50 años, que son creyentes, no nos haga olvidar de dónde el Señor nos sacó. Hoy en día, Él todavía tiene esa gracia. Él todavía hoy en día nos perdona. Y hoy en día todavía tiene esa paciencia con nosotros. Y vemos que Rahab escuchó acerca de Dios, de Israel. Fue un mensaje de juicio lo que oyó. Pero le presento al Dios vivo y verdadero. El mensaje le llegó, fue un mensaje de vida. Y esta noche, hermanos, quiero que busquen más a Dios. El tiempo, aunque no lo crea, es corto. Mañana no sabemos. Cada vez oramos que lo podamos volver a ver una semana, un mes y hasta un día que lo podemos ver mañana. Porque el mañana no es garantizado a nosotros. Pero Dios en su misericordia dice que su gracia, su misericordia es nueva todas las mañanas, hermanos. Y tenemos que agradecerle por eso. Rahab no solo escuchó el mensaje, sino que también lo escuchó. Este mensaje produjo una respuesta de fe en el corazón de Rahab. El hecho de que creyó en el mensaje queda demostrado por lo que dice de Dios. Porque en el versículo 9, ella lo llama Señor. Usando el nombre de su pacto, Jehová. En el versículo 11, expresa su fe en él, como el Dios del cielo y de la tierra. En el versículo 12, vuelve a expresar su fe en él cuando pide a Dios que sea testigo del pacto que está a punto de hacer con los espías. E incluso
en Hebreos capítulo 11, cuando está el gran salón de los fieles, en el versículo 31, nos habla ahí de la fe de Rahab. Ella escuchó el mensaje y actuó con fe. Y esto es exactamente lo que debe suceder en nuestra vida y también la vida de una persona que está perdida. Tenemos que llevarlo a Jesús. Ellos deben escuchar el mensaje. Hermanos, ¿cuánta oportunidad hemos tenido que no hemos hablado de Jesús a una persona? ¿Cuántas personas han estado alrededor de nosotros que Dios nos ha dado la oportunidad de hablar de Él y llevarle mensaje del Evangelio y nosotros hemos fallado? Dios abre la puerta para conversaciones. Jesús, como la Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A medida que el mensaje de salvación es escuchado y creído en el corazón, la salvación se convierte en una realidad en la vida de un creyente. Hermanos, no pierdan la oportunidad. Dios da la oportunidad a todo creyente para llevar el evangelio. Una de las cosas que vemos de Rahab, que ella trabajó para el Señor. Una de las pruebas más seguras de que Rahab estaba convertida es el hecho de que se involucró en la obra del Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos involucrados en la obra del Señor? O decimos, déjalo al otro hermano, o déjaselos a los ancianos, o déjaselos al diácono. Todos debemos trabajar en la obra del Señor, porque cada persona tiene un don especial y cada persona debe llevar ese mensaje y cada persona debe trabajar en la obra del Señor. Ella escondió a los espías y los encubrió. No podemos condonar su mentira, sino que debemos verlo como un caso del mal, el mal menos por el bien mayor. Incluso puede ser que Rahab hubiera dejado de ser una ramera. El versículo 6 nos dice que escondió a la espía bajo un poco de lino que había sobre el tejado. El lino se utilizaba en la producción del lino. Es evidente que ella había confiado en el Señor antes de que llegaran los espías. Es posible que su vida también hubiera cambiado radicalmente por el poder de Dios antes que llegaran. Incluso Santiago lo usa como el ejemplo del creyente que prueba su salvación por las obras de su vida. Hermanos, nos puede gustar o no, pero la verdad de nuestra profesión es probada por la obra de nuestra vida. Podemos decir que lo queramos, pero lo que realmente somos se demuestra por lo que hacemos. Una vida que pertenece al Señor, Jesús, será una vida que quiere involucrarse en las cosas de Dios. El fruto de tu vida prueba la raíz de tu vida. Si tienen su Biblia, pueden ir a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y estas son las palabras del Señor Jesucristo. Empezando, versículo 17. Bueno, 16. Pues sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos y higos de los árboles? Así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malas. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos,
Todo árbol que no da buen fruto os cortado y echado en el fuego. Y el versículo 20, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que por sus frutos lo conoceréis. Después de todo, cuando Jesús salva a nuestras almas, hermanos, nos dice que hemos sido creados para buenas obras. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Las obras no es que las obras nos salvan, pero pueden señalar a los que son. Note que Rahab estaba preocupada por otros en su familia también. Hermanas, ¿cómo le estamos hablando a nuestra familia? Si nosotros hemos encontrado el Señor Jesucristo, hemos encontrado la vida eterna, ¿por qué no le estamos hablando a nuestras familias? La importante de nuestra familia. Porque notamos una vez más que Rahab estaba preocupada por otros en su familia que también estaban en peligro. Pero sabe ahora que Dios cuidará de ella. Quiere la misma seguridad para su familia. Hermano, ¿por qué no queremos la misma seguridad para nuestra familia? Hay que hablarle del Evangelio. Hay que hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Su corazón es movido a buscar la ayuda para ellos. Imagina el riesgo que corrió a contarle a su familia su plan. Hermanos, muchas de nuestra familia quizás no lo van a entender lo que le estamos diciendo, pero por esa razón no le debemos parar de hablar. Debemos buscarlos y hablarle del Evangelio. Rahab es una imagen de la persona que llega a fe en Cristo. Una de las primeras cosas que sucede cuando una persona se salva es que quiere llevar a otros al Salvador. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y van a ver ahí el versículo 35 al versículo 42, donde lo dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venir y ver. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este halló primero, mira lo que hace, halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Y qué hizo? Y le trajo a Jesús. Y mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Y será llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo primero que hace su hermano es llevarlo a Jesús. Es lo primero. Vamos a Marcos capítulo 5. En Marcos capítulo 5. Versículo 18. Mira lo que dice. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo, mira lo que le dice Jesús:
vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Una de las señales más seguras de la salvación es el deseo de hablar a otros acerca del Salvador, empezando con nuestra familia. Rahab demostró que era salva. Hermanos, se puede decir lo mismo de nosotros. Muchas veces predicamos afuera y el evangelismo es muy bueno, pero ¿y qué de la familia? Empieza primero en la familia y después podemos llegar a otros. Y vemos aquí el Josué que encontró una nueva libertad. Gracias a su fe se salvó de la destrucción que se habitó sobre su ciudad. Y sabemos, si leemos más en Josué, que todo lo de su casa también se salvaron. Cuando las paredes de Jericó se derrumbaron, aparentemente hubo una sección que permaneció en pie. Era la sección que albergaba la casa de Rahab. Era un lugar que estaba marcado por una cuerda, por mura, que colgaba de su ventana. Y lo pueden leer en Josué capítulo 6, versículo 18. ¿Y qué cuadro se da aquí? Cuando un nuevo creyente pone su fe en el Señor Jesucristo, es inmediatamente librado de la pena de sus pecados. Ellos encuentran una nueva libertad en Jesús que le permite vivir mientras otros a su alrededor perecen. Y así como la casa de Rahab fue marcada por una cuerda de púrpura, así nuestra vida es reconocida por Dios debido a la sangre de Jesús que ha sido aplicada a nuestras almas por la fe. Esa cuerda le dijo a Israel que Adán había creído a Dios y debía vivir. La sangre de Jesús le dice al Padre que hemos confiado en su Hijo y que nosotros también seremos perdonados. La sangre de Cristo hace la diferencia, hermano. No pierda la oportunidad de hablar a tu familia, amigos, personas que tú te encuentres en el súper, en las tiendas. Una cosa que vemos en Rahab, que ella encontró una nueva familia. Cuando todos estos versículos se tomaron en conjunto, tenemos el resto de la historia de Rahab. Se casó con el pueblo de Israel y se convirtió en parte de todas las bendiciones del pacto del Señor. Pasó de ser parte de una nación juzgada a ser parte de una nación santa. Cuando venimos al Señor Jesucristo, hermanos, somos una familia y lloramos con quien llora y lo alegramos con quien se alegran. Mira la distancia que tenemos nosotros. Yo estoy en Houston, Texas, ustedes en Chile, pero lo que nos une a nosotros no es la computadora, es la sangre de Cristo. Eso es lo que nos une a nosotros, aunque estemos lejos, porque la sangre de Cristo no tiene distancia. Por eso lo mismo ocurre con la persona perdida que confía en Jesús. Instantemente son transformados de pecadores a santos. Ya no están bajo la maldición de Dios. Pero le tenemos que hablar a ellos. Le tenemos que decir el amor de Dios. Ellos llegan a ser partícipes de todo lo que el Señor tiene para sus hijos aquí en la tierra. Llegan a ser parte de lo que Él tiene para sus hijos
allá arriba, como vemos en Juan capítulo 14, donde dice que hay lugar un especial para nosotros y Él está preparando para nosotros. El punto es este: mientras el resto de los vecinos de Rahab murieron en la guerra, Rahab vivió y fue a una boda. Adivina qué hijo de Dios, uno de estos días, tú y yo, personas que no merecemos nada más que el juicio y la muerte, vamos a ser invitados de honor en una boda en el cielo. Eso nos dice Apocalipsis capítulo 19. Si tienen su Biblia, vamos a Apocalipsis capítulo 19. El versículo 7 al 9 empieza con estas palabras: usémonos y alegrémonos y démosle gloria. Fíjate cómo empieza este versículo, hermanos: que nos gocemos, que estemos alegres y que le demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas. ¿De quién? De Dios, hermanos. Vamos a estar ahí. También encontramos que Rahab encontró nueva fama. Rahab fue sacada de la casa de la vergüenza y terminó en la salón de fama en Hebreos capítulo 11. Esta mujer se convirtió en antepasada del Señor Jesucristo. De hecho, fue la tatarabuela de David y la suegra de Ruth. Dios la sacó de la misma lugar donde estaba y le dio a esta pecadora confiada un lugar en su plan eterno y divino. Hermanos, está claro en Josué capítulo 2 que Rahab no era ya la ramera que vimos en el versículo 2. Y hay la pregunta: ¿estamos convencidos, seguros que somos salvos? Si mueres ahora mismo y estuviera delante del Señor y Él te mirara y tú lo mirarás y Él te dice: ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? ¿Qué dirías? ¿Tú sabes lo que vamos a decir? Padre, yo debería ser permitido en el cielo porque como pecador yo puse mi fe en Jesucristo y en su sangre derramada y su resurrección de los muertos. No tengo nada más que reclamar que la fe en nuestro Cristo, en nuestro Señor. Amigos, hermanos, muchos de ustedes han sido menos de lo que Dios los salvó para hacer. Pregunta: ¿necesitan venir y arreglar alguna cosa con Dios hoy? Gracias a Dios que cada mañana son su misericordia, pero no sabemos, hermanos, cuándo el Señor nos va a llamar a su presencia. No debemos perder tiempo y hablarle a nuestras familias, hablarle a nuestros amigos. Ese altar está abierto para aquellos que lo necesiten. Hermanos, Josué capítulo 2 nos enseña una mujer transformada por la sangre de Cristo. Y los quiero animar. Hable de Cristo. No se queden callados.
Y segundo punto, y con esto termino, no deje que los años te haga que pierda vista de a dónde el Señor te sacó, porque éramos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos buscó, nosotros no lo buscamos a Él. Y le tenemos que dar gracias a Dios esta noche por eso. Cerramos en oración. Padre Santo, una vez más te damos las gracias este día por este capítulo tan hermoso donde nos enseña una vida transformada por la sangre de Cristo que tiene todo poder. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos dar luz, anuncio a este mensaje, que Cristo vino, que Cristo murió y que Cristo resucitó entre los muertos. Hermanos, ahora, Señor, ahora te pido por estos hermanos que vienen esta semana por adelante, tienen sus reuniones, que tú los ayudes, los guíes, los bendiga. Y si es posible, Señor, en tu voluntad, que nos podamos ver la semana que viene. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos esto. Amén.